Muy buenos días a toda la comunidad de inmigrantes en este domingo, mañana de domingo aquí en Caxias, a la comunidad inmigrante en Brasil, en América y en todo el mundo. Traemos un tema hoy bastante recurrente, bastante interesante y nos preguntamos antes de comenzar, y quizás usted tenga la respuesta, ¿puede el hombre recurrir a métodos violentos, a métodos exageradamente violentos? ¿Puede el hombre perder la noción de su condición de ser humano ante determinadas situaciones? ¿Puede la historia reconocer eventos que han llevado a la muerte de miles y miles de personas inocentes? Entonces, esto ocurrió hace muchos años y está ocurriendo hoy, pero bueno, hace muchos años. Y el tema que traemos para analizarlo, para desentrañar lo que aconteció y que fue un evento que marcó la historia y la oscuridad de esa época, y nos estamos refiriendo a las cruzadas. Por casi 2 siglos la Iglesia Católica respaldó las cruzadas. Ahora, ¿cómo surge? ¿Quién tiene esta idea? ¿Quiénes participan en estos eventos durante tanto tiempo y qué objetivos perseguían las cruzadas? Vamos a ver que las cruzadas primeramente son eh, creadas, o la idea inicial parte del Papa Urbano II. Urbano II, después del concilio de Clermont, un concilio que se realiza en Francia, donde se toman decisiones organizativas, y ustedes saben que los concilios generalmente lo que hacen es eso, toman decisiones de organización de la iglesia, decisiones doctrinales, ¿no?, que después ya se imponen en la iglesia. Y aquí la Iglesia Católica se reúne en Clermont para tomar ciertas decisiones de cuestiones que estaban acaeciendo en la iglesia, y de paso el Papa hace un énfasis en tomar Jerusalén. Se planteaba que Jerusalén era la tierra donde habían pasado nuestro Señor Jesucristo, donde fue su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección, y que todos los elementos que encerraba Jerusalén les pertenecía a la Iglesia Católica, que de hecho católico significa universal, la Iglesia universal. ¿Y quién mejor que el Papa, considerado el sumo pontífice, considerado la voz de Dios en la tierra, para incitar a tomar Jerusalén, que estaba en manos de los árabes, de los musulmanes? De ahí que el Papa, cuando termina el concilio de Clermont, ya en 1095, él está planteando a los presentes allí su objetivo e incitando a las naciones europeas a tomar la Tierra Santa. Ahora, existían objetivos espirituales, por decirlo de alguna manera, que eran estos: retomar la Tierra Santa, donde se consideraba que existía y había existido el renacer de la fe cristiana, junto con todo lo que esto entraña. Pero también existían objetivos económicos. Los grandes señores, los reyes, vieron en esto también la posibilidad de hacerse de una ganancia económica. Bien. Y como guerra imperial al fin, porque fue una guerra de expansión, también perseguía obtener estos beneficios. La iglesia también ofrecía a todos los que participaran en estas cruzadas ganancias espirituales. Por ejemplo, a todo el que participara en las cruzadas se les iban a conceder indulgencias. Todos hemos oído hablar de las indulgencias, de las ganancias que tuvo la iglesia con las indulgencias. Y el Papa, sabiendo que era algo muy apetecido por los fieles, por la plebe, por los señores,
lo expone como uno de sus beneficios espirituales. Todos sabemos que las indulgencias no eran más que un documento que emitía la iglesia donde tu alma o el alma de un familiar ya pasaba directamente a lugar donde estaba el Señor, al cielo, si tú le dabas una retribución económica. De ahí que la venta de indulgencias fue un negocio grande, que donde incluso las personas más pobres reunían poco a poco sus centavos para en un momento determinado comprar la indulgencia, ya fuese para ellos, para un familiar que había fallecido y que éste no pasara por el infierno. Tenemos que recordar que estamos en la época medieval, una época realmente religiosa, sumamente religiosa, al extremo religiosa. En la época medieval sucedieron eventos verdaderamente oscuros como la Inquisición y otros más. Y uno de estos eventos fue las cruzadas. Entonces, el Papa ofrecía indulgencias, el Papa ofrecía también un término de poco tiempo en el purgatorio, aquel que pasara el purgatorio, si no vas al cielo y vas al purgatorio, bueno, vas a estar menos tiempo que los que no vayan a la cruzada. Y también ofrecía la condición de mártir para aquel que no regresara, que muriese en combate. Entonces nada, se cuenta que hubo cerca de 8 cruzadas. Hay quien cuenta 8, historiadores que cuentan 8. Y hay historiadores que cuentan una 9ª cruzada. Los historiadores que dan por sentado que fueron 8 y no cuentan la 9ª es porque consideran que esta fue de menor envergadura y vamos a ver después por qué. El caso es que 8 o 9 fueron aproximadamente las cruzadas. Depende del historiador que haga el análisis, de la persona que haga el análisis. Ahora, ¿cómo surge la primera cruzada? Ya hablamos del concilio de Clermont, ya hablamos de todos los temas que se tocaron ahí con relación a la organización de la iglesia y del énfasis que hizo Urbano II en comenzar las cruzadas. Allí ya todo el mundo estaba dispuesto, la máxima dirección de la iglesia de acuerdo, por supuesto se expande a toda Europa y todos los reyes y señores feudales se alistan para comenzar con las cruzadas. Se cuenta además con la influencia que tuvo sobre Urbano un creyente católico, no sé si era monje, si tenía algún tipo de relación con alguna orden religiosa, pero este hombre, conocido por Pedro el Eremita, un hombre carismático, un hombre con un vocabulario bastante extenso, un hombre con poder de convocar, y se dice que Pedro el Eremita influyó en el Papa, le dijo, es una misión de la iglesia rescatar la Tierra Santa. Y el Papa, que ya tenía en su mente esta idea, retoma, se replantea entonces tomar Jerusalén. Ahora, participan varios estados en Europa. Europa se une en una coalición de países para tomar la Tierra Santa. Está Inglaterra, Francia, Italia, Flandes, el Imperio Bizantino y otros más. Los países más poderosos, los aliados de más fuerza, se unen a esta encomienda que el Papa Católico les había puesto en su mano y lógicamente mirando, ¿no?, la extensión, la posesión de tierra más allá de su frontera, mirando las ganancias que se podían obtener. Y ya en 1097 se inicia la primera cruzada, se inicia la conquista, comienza el periodo de toma de Jerusalén. Primeramente se toma Antioquía, se toma la ciudad de Antioquía, llegan los cruzados, toman la ciudad de Antioquía, se apropian de Antioquía y se cuenta, cuando es que yo digo se cuenta es porque son
historias que se narran que pueden caer en el campo de la especulación, en el campo de lo anecdótico, en el campo de lo real o no. Se cuenta que allí se recuperaron varias reliquias. Conocemos que en la época medieval las reliquias para la fe cristiana eran verdaderamente importantes. Y se toman varias reliquias en Antioquía, y una de las reliquias que se toma fue la lanza que atravesó el costado de Jesús. Según cuenta el historiador, el artículo que leí, la Santa Lanza, es decir, era solamente lanza, sino que era una lanza santa. La Santa Lanza que atravesó el costado del Maestro, y que ya esta Santa Lanza había hecho un milagro de sanidad en uno de los participantes allí de la cruzada, le había devuelto la visión. Ante este milagro quedaba evidenciado una vez más que Dios estaba detrás de las cruzadas, que había un respaldo divino detrás de las cruzadas, y entonces inician el avance hacia Jerusalén, a tomar Jerusalén, que era una ciudad fortificada y defendida por los árabes y los judíos. Pero cuando llegan a Jerusalén, la extensa caminata, recuerden, a pie o montados en caballos, iban los cruzados para allá. La extensa caminata, las contiendas que habían tenido que librar en uno que otro lugar con el enemigo, la carencia de agua, hace que ellos sí paren ante Jerusalén. Vamos a sitiar la ciudad. Hacen un sitio a la ciudad de Jerusalén con tal de retomar fuerzas, de retomar ánimo y seguir adelante. Pero no le entraron de un principio a Jerusalén, porque las condiciones tanto físicas como desde el punto de vista de logística, de cansancio, el agua que no había, no se los permitía. Y estando ahí, entonces les llega una ayuda. Le llega una ayuda de Godofredo de Bouillon, un señor poderoso en Europa, que trae tropas, trae carros de asaltos, trae catapultas, y ellos ven entonces que ya con estos elementos le podían entrar a esta ciudad fortificada. ¿Quién hizo resistencia entonces a las cruzadas ya cuando ellos se deciden a lanzarse contra Jerusalén rodeada de muros enormes? ¿Quién hizo resistencia? Bueno, los habitantes y los que estaban allí resguardando Jerusalén. Eran musulmanes, la mayoría árabes, y el pueblo judío. Hicieron resistencia, pero la avalancha de hombres cegados por la ganancia, cegados tal vez por una fe, por una idea inculcada de que el cielo se ganaba a través de cumplir esta misión. Hay que recordar que en la época medieval nadie quería ir al infierno. Era una época, como digo yo personalmente, tan cerrada, una época tan oscura, tan religiosa, que solamente existía la vida física que estaba viviendo, un cielo y un infierno. Como la vida física para la vida diaria para la mayoría de las personas que vivían ahí, excepto la clase pudiente, era bastante difícil, bastante engorrosa, bastante trabajosa, llena de problemas y vicisitudes. La gente decía, bueno, yo prefiero ir al cielo. Nadie quería ir al infierno, todo el mundo quería ir al cielo. Y muchas de las personas que fueron allí, de estos hombres armados, muchos eran caballeros, otros eran entrenados por los diferentes reyes, pero muchos fueron gente de la plebe, que iban por eso a ganarse un lugar en el cielo o a ganarse una pingüe ganancia, o una ganancia que le permitiese vivir un poco más holgado cuando regresara a él y a su familia, cuando regresara a la aldea. Entonces nada, se hacen frente a los judíos y a los musulmanes y penetran en Jerusalén. Ya cuando entran a Jerusalén, espada en mano, se cuenta que fue la masacre. Muchas personas pasadas a espada, no había sexo, no había edad, no había ningún tipo de contemplación.
La sangre dice que llegaba a todos los lugares. Cuentan algunas personas, y le digo cuentan porque son historias que se hacen, que se tomó una semana para pasar a espada a miles y miles de habitantes de Jerusalén. Y otros dicen que la sangre llegaba incluso hasta las rodillas. Por supuesto, es un lenguaje que no es figurado, no es literal, pero que nos muestra la idea de lo sangriento, de lo salvaje que fue tomar esta ciudad. Ahora, los cruzados no solo pelean contra los árabes musulmanes y contra los judíos, después le van encima a los diferentes grupos cristianos que existían dentro de Jerusalén, que coexistían todos juntos dentro de Jerusalén, a los sirios, a los griegos, a los coptos, que eran grupos cristianos que tenían su fe, pero la practicaban de una manera muy diferente a lo que la Iglesia Católica lo hace. Entonces la arremeten contra estos grupos. Dicen que trataban de arrancarle de manera, utilizando incluso no solo la violencia, sino también la tortura, arrancarle dónde estaba la verdadera cruz del Señor. Como ves, era una idea que se sembró, nació, se sembró y creció en la mente y ya en el corazón de muchas personas. Esta gente iban creyendo que estaban haciendo un llamado de Dios, incitados por el papado y por los reyes a obtener todo lo que perteneciera, todo lo que ellos creían que correspondía al Señor, y para ello eran capaces de hacer los actos más violentos, los actos más atroces. Ahora, ellos toman Jerusalén, pero se suscitan otras cruzadas. Recuerden que fueron 200 años y fueron 8 cruzadas y 9 para el que cuenta la novena cruzada, que la considera de menor envergadura. Entonces, ¿por qué se suscitan otras cruzadas? ¿Por qué? Porque los cruzados fueron tomando pueblos cada vez que iban y tomando ciudades hasta llegar a Jerusalén. Y cada vez que llegaban implantaban un estado cristiano. Entonces implantaron así varios estados cristianos, pero los musulmanes, los árabes, las personas que vivían en esos lugares no se estaban tranquilas y lógicamente le hacían frente, retomaban otra vez el poder, tenían que regresar a retomar la ciudad y así se extendía la invasión cruzada. Aún habiendo tomado Jerusalén, que era el objetivo fundamental según se planteó en un inicio, tenían que defender estos estados cristianos que ellos habían tomado, porque la garantía de ellos poder mantener la toma de Jerusalén era tener estos estados cristianos. Tú no puedes tomar un lugar y estar rodeado de estados enemigos, porque tienes la amenaza de que el enemigo de un momento a otro venga sobre ti. Entonces, en este vaivén de toma un estado, convierte en estado cristiano, lo llaman los estados cristianos, y después venir los otros que ya vivían allí, que no eran cristianos, retomarlo, regresa nuevamente. Y así también hizo que las cruzadas se extendieran por muchísimo tiempo. Ahora bien, la octava cruzada que la encabezó el rey Jorge IX de Francia, fue ya como el estertor del resto de la cruzada que venía, el estertor de este plan macabro y de este plan expansionista. Dicen que el rey octavo Felipe IX inicia la cruzada con cerca de 60.000 hombres, pero en vez de entrar por la parte de Europa a Jerusalén, él baja a Francia, a África, para entrar por la parte de África
a Jerusalén. Y es ahí entonces donde una pandemia, una enfermedad se disemina y todo el ejército se enferma, incluyendo al rey, y no existían entonces las condiciones para tomar Jerusalén. Algunos lo vieron como una premonición. Oh, esto está mal. El Señor ya quiere que no quiere que nosotros tomemos Jerusalén. Así que esto que nos ha enviado el Señor, esta pandemia que ha devastado el ejército, que ha enfermado al rey, que incluso murió después de esa enfermedad. Se dice que era la peste. Hay diferentes versiones. Entonces algunos ven como una premonición esto. ¿Y qué es lo que hace? Ya comienzan a pensar en retirarse. De estos 60.000 hombres, muchos, miles murieron producto de esta enfermedad, e incluso el rey. Y ya entonces después ellos tratan de hacer ciertos convenios, ciertas conversaciones con algunos de los grupos más representativos ahí, pero aquello ya daba la idea de que no pues, se podía tomar Jerusalén de esta manera, y que ya la tan ansiada toma de Jerusalén era un fracaso. ¿Por qué? Porque ¿qué sucedió? Jerusalén fue tomada por los cristianos, pero posteriormente Saladino, un líder árabe, retoma Jerusalén. Es decir, que había que volver a tomar Jerusalén, porque estaba en manos otra vez de aquellos que habían estado allí, que eran los árabes. Y entonces la contienda fue así. La lucha contra Saladino llevó también a un desgaste y llevó también al inicio de la novena cruzada. Al caer la Tierra Santa en 1187 en manos de Saladino, los líderes europeos dijeron, bueno, tenemos que retomarla, no se ha cumplido el propósito. Se cumplió, pero hemos perdido la Tierra Santa. Es así que Eduardo de Inglaterra se decide entonces armar un ejército, otra cruzada, que es la novena cruzada, para enfrentar a Saladino, para retomar Jerusalén nuevamente. Y se lanza entonces a esta aventura con un ejército que se dice que no era un ejército como el resto de las cruzadas. O sea, no contaba con ese apoyo, con esa fuerza que habían tenido el resto de las cruzadas. Por eso es que algunos historiadores la dejan en la novena cruzada y otros cuentan en la octava cruzada, y otros cuentan que existió una novena. Sí, existió una novena, pero ya con menos fuerza. Entonces, estando en el fervor de tomar Jerusalén, le llega la noticia a Eduardo de que el padre había fallecido. Él ve que no hay muchas perspectivas de tomar la ciudad. Trata de hacer un acuerdo con los mongoles, llegar y vamos a unirnos y vamos a entrarle a la ciudad, pero no fructifica el acuerdo con los mongoles. Es decir, ya él ve, ya ahí se nota que aquella idea inicial que se logró un inicio de tomar Jerusalén, volver a retomarla, volver a estas andadas, ya no tenía objetivo, ya no tenía la misma fuerza de hacía tiempo atrás. Y es lógico, eran 200 años de guerras, unas y otras. Toma una ciudad, pierde, la retoma nuevamente. Y fue así durante todo este tiempo. La idea de esa época medieval, en ese tiempo de cruzadas, era esa: tomar la ciudad santa. ¿Por qué? Porque Dios lo ordenó. Porque es una palabra de Dios. Estamos respaldados por Dios.
Dios está con nosotros, nos vamos a ganar el paraíso, vamos a ser mártires al servicio del Señor. Todo era una manipulación, sin ellos conocerlo, por supuesto, que era tan fuerte, que era el ambiente que se respiraba en la Edad Media en ese tiempo. El ambiente era ir, tomar la ciudad, ir, convertir un estado en cristiano, que la fe cristiana perdurara, que todo lo que se respirase fuese cristiano. Entonces se retira Eduardo, a la muerte del padre se retira Eduardo, y ahí ya culmina, fenece esta idea que nació en la mente de este Papa Urbano II, creció, la extendió, le dio visos, incluso la hizo creer que era una idea de Dios, un proyecto respaldado por Dios. Y al final, bueno, tuvo este final que ya conocemos. Jerusalén quedó en manos de los árabes, y allí donde se levantaba el templo, donde se levantaba gran parte del templo, se levanta hoy una mezquita judía y sigue siendo un lugar donde se reúnen las 3 religiones monoteístas de todo el mundo, y donde muchas personas están exigiendo la devolución del templo que le corresponde a los judíos, la devolución del templo, y ha llevado, incluso en estos días, hay una tensión muy grande acerca de la posesión de Israel sobre estas tierras. Ahora, no todas las cruzadas fue tan oscuro, ¿no? Fue una época oscura, ¿no? Fue una época difícil, fue una época trágica, una época sangrienta, una época verdaderamente que dejó mucho que desear de lo que puede hacer el ser humano. Se cuenta, no se los había dicho, que en el caso de los judíos, los cruzados atacaban la sinagoga, le daban fuego a la sinagoga, y allí las personas salían como antorchas ardientes y morían quemados. Se cuenta además que muchos cruzados practicaron el canibalismo, diseccionaban los cuerpos de los enemigos, les sacaban las entrañas, los asaban o los cocinaban en caldero. Los niños eran comidos como se come un animal cualquiera, frito, la carne de un animal, que se practicó el canibalismo. Hay muchas historias que se refieren a las cruzadas. Unas pueden ser reales, otras pueden ser fuentes de la imaginación del ser humano. Pero no dudo que en una guerra de tantos años, aún diciendo que es cruel, que es sangrienta, nos quedemos cortos en los términos. Porque las guerras son así en cualquier tiempo y en cualquier momento de la historia. Ahora, como les contaba, no todo fue sangre que corrió. Y hubo muchos adelantos y muchos conocimientos que se permitió que llegasen a Europa por medio de las cruzadas. Porque las cruzadas no fue solo invasión, fue un intercambio entre culturas diferentes. Y sabemos que los árabes tenían y habían desarrollado en lo que es la ciencia, en lo que es el conocimiento, las fortificaciones, las armas se habían desarrollado bastante. Y esta cultura llega a Europa. Llega a Europa, por ejemplo, el sistema de la canalización de las aguas. Según usaban los musulmanes, eso llega a Europa. Llega a Europa las fortificaciones, el sistema defensivo. Cómo defender una ciudad según la estrategia y la forma de la construcción árabe. Llega a Europa el sistema numeral del 0 al 9, que procede de la India,
pero llega a Europa por los árabes, que es el sistema que se usa hoy en la contabilidad, en la matemática. Ese sistema que usamos todos nosotros hoy llega a través de las cruzadas por este medio. Los grandes pensadores influyen. Por ejemplo, Averroes, Avicenna, que eran pensadores árabes, influyen después en la escolástica que desarrolló Tomás de Aquino y otros pensadores cristianos. Y así una serie de las especies, uso de las especies, la música, la literatura, influyó en todos los campos del saber humano, las cruzadas. Y por lo menos dejaron esto de positivo al ser humano. Entonces, nada, mis hermanos, decirles que este proceso termina con esta parte oscura y con estos adelantos que más tarde llevan al renacimiento, lo que conocemos como renacimiento. O sea, cambia la mentalidad del hombre. Ya el hombre se vuelve de ser una persona teocéntrica a ser un hombre que pone a ser una persona que pone al hombre en el centro del universo. Y ahí surge el renacimiento, posteriormente ya comienzan los destellos de lo que sería la modernidad con estos y otros descubrimientos posteriores. Ahora, la Iglesia Católica reconoció la barbarie de las cruzadas. En el año 2000, el Papa Juan Pablo II, sumo pontífice de la Iglesia Católica, en el Día del Perdón, declaró pedir perdón a toda la humanidad por todo lo que había acontecido en las cruzadas y por todo lo que había acontecido en la Santa Inquisición, que fue también otro proceso, ya dijimos, bastante salvaje. Él se dirige a la humanidad, fue un gesto valiente y un gesto necesario, y era lo menos que se podía hacer. Y de perdón, incluso después dicen que se dirigió a Siria y pidió perdón a las comunidades árabes por lo que había pasado en las cruzadas, lo que nos demuestra que fue un tiempo bastante bárbaro, bastante cruel, bastante sanguinario. Pero bueno, el Papa se dirige y pide perdón. Ahora, ¿qué podemos concluir con esto? Primero, que son hechos históricos que debemos conocer, debemos buscar nosotros como cristianos o no, conocer y darnos cuenta de cómo el hombre es capaz de, en aras de una idea supuestamente cristiana, supuestamente respaldada por Dios, hacer tantas cosas. Y nos damos cuenta también de la manipulación que puede existir cuando no conocemos lo que creemos, cuando no conocemos la palabra, cuando el líder no enseña a sus fieles a conocer y a entender la palabra. Podemos ser manipulados, como son manipulados muchos hoy, y los vemos en diferentes iglesias. Ahora, no quería terminar sin dejar de exponerle dos eventos dentro de estas cruzadas, que son los llamados eventos espontáneos por algunos historiadores. Cosas que sucedieron que no se cuentan como cruzadas, que tal vez ahí entre esta novena, pero bueno, yo no lo vi en los artículos que consulté, no lo vi ahí. Pero sí vi varios eventos y entre ellos voy a destacar solo dos que me llamaron la atención. Primero, me llamó la atención la persecución de los valdenses en Francia. Los valdenses eran grupos cristianos que no reconocían al Papa. No reconocían al Papa, tenían la escritura no en latín, sino en su lengua original y la estudiaban. Y tenían su forma, ¿no?, de hacer su culto, su liturgia, etc. Y en medio de las cruzadas hubo un momento en que se viran contra los valdenses, persiguen a los valdenses, sacrifican a los valdenses, porque los consideraban enemigos. Es decir, vemos aquí cómo el pensamiento católico de aquella época
Nosotros somos la iglesia universal, que es lo que significa católico. Fuera de nosotros no puede haber otra. Entonces vamos a perseguir no solamente a los musulmanes, no solamente a los judíos, no solamente a las iglesias cortas, sirias y griegas, vamos a perseguir a todo aquel que no sea de nuestro grupo, y en este caso caen los valdenses, que ya tenían una interpretación muy personal de la escritura de una forma muy diferente a lo que lo hacía la iglesia católica de Roma. Ese fue el primero que me llamó la atención. Y el segundo que también llamó mi atención entre estos eventos así espontáneos fue la cruzada de los niños, la llamada cruzada de los niños. Y es interesante, aquí se cuenta que niños de Francia y Alemania se reunieron, no salieron de sus respectivos pueblos en un tiempo determinado, tenían sus líderes, por supuesto. En el mismo tiempo salen miles y miles de niños de Francia y de Alemania a tomar la Tierra Santa. Y muchos nos preguntaremos, ¿cómo es eso, niños, a tomar la Tierra Santa? Sí, porque ¿qué? Decían sus líderes. Los líderes les decían, ustedes son inocentes, ustedes son ante los ojos de Dios santos, son puros y Dios ama eso. Vamos a llegar al Mediterráneo, el mar se va a abrir, como se abrió el Mar Rojo en la Biblia, vamos a pasar a Jerusalén y vamos a tomar Jerusalén sin hacer absolutamente nada, porque Dios respalda tu inocencia, respalda tu corazón puro. Y estos niños manipulados de esta manera salen miles y miles y miles de Francia y Alemania. Llegan al Mediterráneo, ya muchos habían muerto por el camino. El camino era, es decir, para los cruzados era fuerte. Esto para estos niños. Entonces, mueren mucho por el camino de hambre, de inanición, de falta de agua, cansados del cansancio físico. Y los que llegan al Mediterráneo ven que no se abre el mar, no se abre el mar. Y fueron muchos víctimas de las personas que se dedicaban al trato de niños. Todos sabemos lo que ocurre con los niños cuando están solos. Esta gente malvada se encarga de hacer muchas maldades. Y regresaron pocos a sus lugares de origen. Muy pocos regresaron a su lugar de origen. Y nos deja también una lección en la historia de cómo la manipulación es capaz de obrar incluso en los inocentes, también maneras y conductas que verdaderamente no tienen nada que ver con lo que Dios nos enseña. Entonces, hasta aquí, mis hermanos, esta meditación, esta exposición de este tema, un tema bastante extenso, pero de los cuales hemos tomado solamente algunos puntos importantes para llevarnos una idea de lo que fue una porción de la historia de la humanidad y cómo somos capaces a veces de perder lo más elemental, el sentimiento que tenemos para defender una propuesta. Cuando no conocemos, cuando no entendemos, cuando no tenemos discernimiento, o cuando seguimos tal vez cantos de sirenas, como ocurre hoy, hay guerras. El mundo no ha cambiado, ¿no? Y como dicen algunos predicadores relevantes de este tiempo, yo los considero así, va de mal en peor. Ha habido 2 guerras mundiales, ha habido intentos de lanzar armas atómicas, siguen habiendo guerras, siguen habiendo hambrunas, siguen habiendo muertes, sigue el hombre usando ese instinto salvaje, incluso a veces superando a los animales. El animal a veces por instinto tiene que comer, mata. Y el hombre a veces no es el instinto salvaje de matar para comer, es el instinto de salvar en aras de cualquier cuenta de vidrio, porque el ser humano no ha cambiado. El hombre caído, si no conoce al Señor, hizo, está haciendo y hará las cosas más impensables para poder o bien obtener estatus, o bien obtener un lugar en la historia, o bien sobresalir. Entonces, nada, incitarlo y
Es la palabra, entender los tiempos y entender que existe un prójimo fuera de nosotros, de nuestras creencias, seamos cristianos o no, de nuestra forma de ver el mundo, que aunque no comparta nuestras ideas, es nuestro prójimo, es la persona que convive con nosotros, es un ser humano creado también a la imagen y semejanza del Señor. Bueno, que Dios le bendiga y que le haya servido de mucho este análisis y estas reflexiones. Nos vemos en el próximo video.